bien, buenos días. Estamos aquí presentes por Zoom para la última charla sobre la historia de Israel y tratando de entender mejor el mundo del Antiguo Testamento. Pero hoy, en vez de ver un tema particular del Antiguo Testamento o en vez de examinar un libro específico del Antiguo Testamento, vamos a hablar de unos cambios y unos desarrollos muy importantes que se llevan a cabo durante este tiempo. Bueno, pues estamos hablando del exilio y ya por fin con el exilio podemos hablar de judíos. Podemos hablar ya de judíos. Antes de esto estuvimos hablando más que todo de hebreos y de israelitas. Hebreos e israelitas. Pero ya llegando al exilio, el pueblo de Babilonia llamaba a este pueblo por el nombre del reino del cual habían venido de Judá. Entonces decían a todos que eran judíos o judaítas, o se podría decir, pero eso se abrevia en judíos. Ahora la mayoría de ese pueblo sería del tribu de Judá, de uno de los 12 tribus de Israel, pero otros habrían venido de Benjamín, que también vivía más o menos en el mismo territorio. Veremos más tarde que Saúl, que también es el gran apóstol misionero San Pablo, es benjamita o benjaminita, como él dice. Y también algunos levitas, porque los levitas, como sabemos, no tenían un terreno específico, sino que estaban dispersos en toda la tierra. Entonces tenemos ya el nombre judíos, pero entendiendo que aunque muchos de ellos venían de Judá, pero que también muchos de ellos, casi no se escucha, me están diciendo. ¿Alguien más tiene algún problema o solamente es una persona que no puede oír bien? Yo desde aquí oigo bien. La calidad de Pues, sonido para mí es buena. Yo también te oigo perfectamente, ¿eh? Yo oigo pues perfectamente. estoy usando el mismo arreglo de siempre, en el mismo Sí, sí. espacio, entonces... Sí, se oye muy bien, se oye muy Se bien. oye Ok. perfectamente. Es Sí, un problema sí. local. Se oye bien, sí, yo también. Ok, bueno, pues seguiré entonces. Pues sí, entonces eso ya podemos hablar de judíos. Siempre les digo a mis estudiantes que cuando estamos hablando de Moisés y Abraham, que no estamos hablando de judíos, estamos hablando de israelitas o de hebreos. Bueno, Abraham no es israelita ni hebreo, es arameo, pero bueno, eso es diferente. Entonces, pues ya durante el periodo del exilio hemos visto en cuanto a la hipótesis documental que ya se está desarrollando la fuente sacerdotal, que interesantemente es el comienzo de la Biblia, ¿verdad? El primer capítulo de la Biblia que hemos estudiado parece ser una apologética en contra de la narrativa o del mito de la creación que tenían los babilonios. Pues, ¿qué más podemos decir sobre este periodo del exilio y del reasentamiento? Pues es durante este periodo que se concluye la redacción en general también el periodo de post-exilio, ¿verdad? Podemos decir que ya se completa la redacción de lo que reconocemos como el Tanaj. A ver, ¿cuál es el último libro en ser redactado? Muchos dirían que el libro de Daniel, en el segundo siglo, probablemente es el último libro de la Biblia en llegar a su forma más madura y conocida como hoy. Aunque los eventos, los acontecimientos en el libro de Daniel son del siglo VI antes de Cristo en la corte de Nabucodonosor II. También es durante este tiempo que el pueblo de Israel y ya los judíos realmente tienen que reconsiderar lo que están haciendo y quiénes son ellos. Ya no pueden basar su vida en el culto del templo porque el templo ya no existe. No pueden basar su vida o su identidad en el rey davídico, un tema que vimos el mes pasado, ¿verdad? Del pacto davídico y la promesa de un gran rey que sería justo y que siempre reinará sobre el pueblo de Dios.
Entonces ya no pueden basarse sobre la política, aunque habrá una rebelión en el tiempo de los macabeos y que tendrá cierto éxito durante un tiempo, pero no perdura mucho tiempo. Entonces, ya que no hay rey y no hay templo, pues ¿cómo el pueblo de Dios va a seguir viviendo con Dios? Y la respuesta es la Torá, porque ciertamente hay aspectos de la Torá que son de ritos y rituales, como el libro de Levítico. Conocemos mucho de los sacrificios y los ritos, pero también encontramos otras cosas. Por ejemplo, es durante el exilio y el reasentamiento, pero específicamente el exilio, que esto de la prohibición de comer cerdo vuelve a ser muy importante. Pues obviamente antes era parte de la cultura, pero es una forma de diferenciar entre ellos y los demás. Sammy, can you close that door, please? Para diferenciar entre el pueblo de Israel y los pueblos paganos que estaban a su alrededor. También es durante este tiempo que encontramos un énfasis muy fuerte en eso de no casarse con alguien que no sea de Israel, de no casarse con alguien que no es de Israel. Esto será un problema en el libro de Esdras Nehemías, que en la Biblia judía o la Biblia hebrea es un libro. Veremos una tensión en el pueblo de Israel en cuanto a esta pregunta de qué hacer con el extranjero. Por ejemplo, cuando Esdras y Nehemías, cuando ya han regresado a la tierra con diferentes grupos, hay diferentes olas de israelitas que van a regresar de Babilonia a Palestina, aunque la gran mayoría de ellos no se van a regresar. Solemos nosotros pensar que muchos de ellos regresan. La verdad es que es una minoría bastante pequeña de los que regresan. Y cuando llegamos ahí a Palestina, ya estamos de regreso en Jerusalén, encontramos que había gente que no había sido exiliado por los babilonios. Y ellos eran judíos, o bueno, y eran israelitas, y ellos se van casando con la gente de la tierra. Y ellos vienen y ofrecen ayudar, por ejemplo, a Esdras a construir el templo, pero Esdras no quiere tener nada que ver con ellos. Pero también es durante este tiempo que probablemente tenemos la redacción de un cuento que es muy antiguo, que es el libro de Ruth. Y Ruth representaría como una contravoz, un contratestimonio, diciendo, no, mira, los extranjeros tienen su parte en la vida de Israel. Entonces tenemos una tensión, tenemos una conversación que podemos observar adentro de la misma Biblia. Esta preocupación por la pureza de la sangre y de la fe, pero también la preocupación en cuanto a hacer la luz a las naciones, como dice en Isaías, y de dar la bienvenida a los gentiles para que ellos puedan conocer al Dios de Israel y puedan escuchar la ley, que también es una cosa que encontramos bastante en Isaías. Entonces es una tensión que se deja sin resolver en el Antiguo Testamento. Pues, ¿qué más? Pues no hay rey, no hay templo, y la mayoría de los judíos no regresan a Palestina. Es por eso que podemos identificar este tiempo también como un periodo cuando la diáspora vuelve muy, muy importante. Yo creo que no fue hasta 2010 más o menos, cuando es que hay más judíos viviendo en la Tierra Santa que fuera. Entonces la diáspora va a ser tremendamente importante. Y les voy a dar un ejemplo de la influencia muy grande de la diáspora. Conocemos que había una comunidad de la diáspora bastante grande en la ciudad egipcia de Alejandría. Y es esta comunidad que va a producir la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción al griego
del Tanaj. También representa una reorganización de los libros. Nosotros cuando vemos la organización de los libros que tenemos en nuestra Biblia, es precisamente la orden que encontramos en la Septuaginta. Entonces la Septuaginta nos ha dejado con una gran influencia para nosotros los cristianos. Y también la Septuaginta va a ser absolutamente necesaria para el evangelismo o la evangelización de esa zona alrededor del Mediterráneo. La gran mayoría de los paganos y filósofos no hablaban hebreo, ellos hablaban griego. Y ya la existencia, el hecho de que ya existiese una traducción al griego de la Biblia hebrea o de los israelitas, fue de gran importancia. Incluso muchas de las citas que tenemos, la mayoría de las citas que tenemos en el Nuevo Testamento son citas de la Septuaginta, no son citas de la Biblia hebrea. Entonces, simplemente es un ejemplo muy conocido de la importancia de la comunidad diáspora en este caso en cuanto a Alejandría. Y esto también encontramos porque es diáspora y también porque es la Torá que vuelve el corazón de la fe judía. Encontramos un incremento de sinagogas. La sinagoga hoy en día pues es casi, todo el mundo piensa saber que siempre han habido sinagogas, pero no era el caso. Es durante este tiempo intertestamental que tenemos el incremento de sinagogas, y para que veamos, las misiones de Pablo no hubieran sido posibles como él los hizo sin esa presencia de sinagogas y sin la presencia de la diáspora, porque sabemos que Pablo, y podemos imaginar muchos otros misioneros que leyeron Hechos como un libro, un manual de misiones, y dijeron, bueno, ¿cómo se hace para evangelizar una ciudad? Bueno, pues la primera cosa que tienes que hacer es ir a la sinagoga de una ciudad, y allá encontrarás judíos y aquellos que temen a Dios. Y los que temen a Dios son personas como Cornelio, que creen en el Dios de Abraham, en el Dios de Israel, pero no han hecho el acto de convertirse y ser judíos. Todo este contexto de la diáspora, la Septuaginta, las sinagogas, todo esto es absolutamente necesario para el crecimiento rápido de la fe cristiana en los primeros 3 siglos de su existencia. Entonces, eso es, la diáspora aumenta en importancia. También tenemos un tiempo que podemos decir es de experimentación. Es como un laboratorio donde se puede hacer muchos experimentos. Y encontramos diferentes comunidades cuyos raíces no son conocidos, la verdad, pero están tratando de contestar la pregunta, ¿cómo podemos vivir nosotros como judíos? ¿Qué significa ser fiel a Dios sin templo? Ahora, después sí hay un templo que se reconstruye, pero también hasta después de la reconstrucción del templo, para la mayoría de los judíos, ellos podían ir a peregrinaje a Jerusalén, si mucho que 1 vez, 2 veces durante su vida. Entonces, aún después de la reconstrucción del templo, que va a ser aumentado por Herodes, y por eso le llaman el templo de Herodes, o sea, el templo que se reconstruye bajo Esdras y algunos profetas como Ageo, Zacarías, la tercera sección de Isaías corresponde a este tiempo también. Pero es un templo, no sé si se acuerdan, ¿qué hacen los mayores, los que recuerdan la gloria del templo de Salomón, cuando ven este templo pequeñito y un poco pobre? Pues ellos lamentan, ellos lloran, porque dicen, este templo no se compara en nada con el templo anterior. Pero Herodes, que no es judío, por cierto, él quiere ganar el corazón del pueblo y él va a aumentar y va a hacer una expansión muy grande de ese templo. Por eso se le llamaba el templo de Herodes. Pues entonces tenemos un tiempo de fermento, un tiempo de experimentación. ¿Y qué es lo que nace durante este tiempo?
Pues diferentes comunidades que están tratando de contestar esta pregunta otra vez. ¿Cómo es para nosotros, cómo podemos ser fieles a la Torá? ¿Cómo podemos vivir con Dios en paz? Y especialmente, ¿cómo podemos evitar que nos ocurra otra vez lo que nos ocurrió con el Reino del Norte, que prácticamente más o menos deja de existir, o a través del intermatrimonio de casarse con los pueblos que estaban ahí presentes, se vuelven los samaritanos, para evitar eso. Y tenemos pues el nacimiento de 3 grupos y después tenemos una corriente cultural. El primer grupo son los fariseos. Los fariseos. Llegamos al Nuevo Testamento y ya están los fariseos. Al final del Antiguo Testamento no hay fariseos. ¿De dónde vienen los fariseos? La verdad es que sabemos muy poco de dónde vinieron los fariseos. Pero con la tradición de los fariseos ya estamos hablando del nacimiento de lo que es hoy el judaísmo rabínico. El judaísmo rabínico nace durante este tiempo. Los fariseos del Nuevo Testamento, con desarrollos y algunos cambios a través de los siglos, ellos son los judíos ortodoxos de hoy. ¿Qué están haciendo los fariseos? ¿Qué podemos decir de ellos? Primero que todo, que ellos son laicos. Son laicos. Sabemos que Pablo era fariseo y él tenía su trabajo que hacía de vez en cuando, que era hacer tiendas de campaña. Jesús parecía en su ministerio, parecía fariseo también, siendo un hombre laico, un carpintero. Los fariseos tenían 2 temas principales de los cuales hablaban, y eran el reino de Dios y la ley de Dios. Entonces, cuando Jesús viene hablando del reino de Dios y de la Torá, de la ley de Dios, nadie dice, bueno, estos temas son nuevos. Ahora, lo que dice Jesús sobre los temas, eso, hay novedad, pero también hay cosas muy tradicionales, ¿verdad? Hay elementos de tradición y de novedad en la predicación de Jesús y después de Pablo también. Pero el caso es que cuando Jesús viene hablando del reino de Dios y de la ley, nadie dice, bueno, es que jamás hemos oído de estos temas. Eran temas muy conocidos. También la tradición fariseica era precisamente para los que estaban trabajando y viajando, tener sus discípulos. Entonces, cuando Jesús tiene sus discípulos, no es ninguna novedad, no es algo raro. Ahora, lo que sí es un poco original con Jesús es que él escoge a sus discípulos. Lo normal hubiera sido una persona ir al rabino y decir, yo quiero ser tu discípulo. Y de hecho tenemos algunos ejemplos en el Nuevo Testamento cuando la gente viene a Jesús y dice, quiero ser tu discípulo, quiero seguirte, y hay diferentes reacciones en diferentes ocasiones. Pero eso sí es un poco diferente, que Jesús, él recluta a sus discípulos. Pero en todo esto, Jesús, el ministerio de Jesús parece bastante a un ministerio de un fariseo, un hombre laico, hablando del reino de Dios, de la ley de Dios, con discípulos, todo eso bien. Y también lo que más identifica a Jesús con los fariseos es precisamente la creencia en la doctrina de la resurrección. Ya durante este tiempo intertestamental que se desarrolla la teología de que habrá una resurrección. Ahora, sabemos que no todos los judíos estaban de acuerdo con eso, pero los fariseos, ellos decían, habrá una resurrección para los justos. La idea de una resurrección para los injustos, eso es un tema diferente, pero que los justos que habían sido fieles a la Torá, que habían vivido de una forma fiel al pacto que tenían con Dios, que habrá una resurrección para ellos. Y Jesús completamente está de acuerdo con esta doctrina, esta enseñanza. Los fariseos, ¿qué están tratando de hacer? Están tratando de desarrollar leyes para ni poder acercarse a la violación de la Torá. Están desarrollando reglas para asegurarse de que ni podrían acercarse a la violación de la Torá. Por ejemplo, sabemos que ellos daban el diezmo de sus hierbas,
Y Jesús nunca dice que eso no está bien, pero él dice, bueno, pueden seguir haciendo eso, pero también deben de cumplir las cosas más importantes de la ley, de la Torá. Quizás un ejemplo que conozco bien, que me imagino que todos conocemos del mundo cristiano, es a veces había un evangelista y él decía, o evangelista, un político, bueno, un cristiano evangélico. Y él dijo, yo nunca estoy solo en una habitación con una mujer que no sea de mi familia o mi esposa. Entonces, mucha gente dice, bueno, eso es muy extremo, pero es la idea de ni ponerse en una situación donde tienes la tentación de hacer algo malo. Y es lo que están tratando de hacer los fariseos. Están tratando de hacer una barrera para ni poder acercarse a la violación de la Torá. Después tenemos los saduceos. Igual con los saduceos no sabemos nada, bueno, no sabemos casi nada de su origen. Ellos sí tenían que ver mucho más con el templo, y después de la destrucción del templo ellos dejan de existir. Ellos solamente creían en la Torá, no admitían los libros proféticos, ni los libros de sabiduría, ni nada. Y obviamente no creían en la resurrección. Jesús no tenía mucha interacción con los saduceos precisamente porque ellos tenían el centro de su vida religiosa alrededor del templo y por lo tanto, y Jesús pues iba a Jerusalén a veces, pero él pasa la mayoría de su ministerio en Galilea, que está al norte de Palestina. También tenemos el desarrollo y el nacimiento de un grupo que podríamos decir monástico de alguna forma, un grupo escatológico de los esenios. Los esenios vivían en el desierto de Judá. Es una región muy inhospitable, muy difícil de vivir allá. Es un desierto que hace un calor increíble, casi no hay agua, pero ellos vivían allá y ellos estaban esperando la llegada del maestro de la justicia. El maestro de la justicia, eso es una forma mesiánica y ellos estaban esperando la llegada de esta figura. Ellos vivían ahí solos, nada más hombres, por eso dije que son monásticos, y su gran aportación sería los rollos del Mar Muerto y de la comunidad de Qumran, que si no eran esenios, era una comunidad parecida a los esenios. Muchos preguntan si Juan el Bautista era esenio. No sabemos si la respuesta es sí o no, pero lo que sí podemos decir es que su forma de predicación escatológica, apocalíptica, su forma de rechazar las cosas confortables y cómodas de la sociedad, todo esto parece la vida y la espiritualidad de los esenios. Entonces, igual que aunque Jesús no es técnicamente un fariseo, su ministerio parece mucho de los fariseos, y Juan el Bautista, aunque quizás, y bueno, él podría ser esenio, pero no sabemos, pero ciertamente lo que podemos decir es que su forma de ministerio parece tener gran influencia de la comunidad esenia. Y también es durante este tiempo, el tiempo intertestamental, que tenemos la llegada de Alejandro Magno y después una corriente muy poderosa que es la helenización. O sea, una gran influencia de la cultura greco-romana que va a cambiar de muchas formas la forma de los judíos de vivir, esforzando a algunos de ellos a ser más estrictos en cuanto a su obediencia de la Torá, pero igual que para otros era algo que les atraía porque tenían una cultura pues profunda, antigua, con grandes autores, grandes filósofos, y hasta hoy en día seguimos estudiando las culturas romanas y helénicas porque han dejado tanta influencia, especialmente en el occidente, que imaginar la civilización occidental sin esta influencia greco-romana es imposible, no se puede hacer.
Entonces tenemos la helenización. Esto también va a ser muy importante para el éxito que San Pablo tendrá y otros misioneros también en la zona del Mediterráneo. Porque hay muchos judíos que quieren seguir alabando al Dios de Israel, al Dios de Abraham, pero es muy, muy difícil obedecer y vivir la Torá completamente, pero a la vez tener un culto. Pero cuando llega el Evangelio, y como dice Pablo, que la barrera que separa al gentil del judío ya se ha destruido, se ha quitado la barrera. Entonces, para ellos hubiera sido una noticia pues increíble de esperanza y de gozo, que yo puedo tener mi vecino griego que me cae bien y que es buena gente, y ahora yo podré ir a su casa a comer. Imagina no poder hacer eso, una cosa tan sencilla. Ahora nuestros hijos pueden jugar juntos que antes no lo podían hacer. Ahora yo le puedo invitar a mi casa y incluso podemos tener una fe en común. Y esto es esta idea de una fe que no es étnica, es una novedad, es algo radical, y eso es la invención de los cristianos. Es la invención de los cristianos. La idea de una religión que va más allá de la sangre. Hasta hoy hablamos del panteón griego, el panteón egipcio, el panteón babilonio. Y entonces tienen que ver con diferentes grupos étnicos en diferentes partes. Pero el cristianismo, judío, sirio, arameo, egipcio, de Etiopía, persa, bienvenido, todos, está bien. Realmente es una novedad con la fe cristiana. Y esto es un punto histórico, no es, aun si fuera yo ateo, lo estaría diciendo. Entonces la helenización va a ser importante porque esto también va a preparar el mundo judío para la recepción del Evangelio. Sabemos que San Pablo es muy agobiado, Romanos 9 a 11, una sección de Romanos, yo le llamo la pasión, el sufrimiento de Pablo, porque está muy agobiado porque en sus días no hay más éxito entre los judíos, pero sabemos en los primeros 3 siglos que quizás 50% de los judíos del Imperio Romano, si no es que más, se convierten al cristianismo. Entonces, y esto es por la helenización, las sinagogas, la Septuaginta. Todo es como un puzzle, y sin parte de este puzzle no podríamos haber tenido históricamente, sociológicamente, el gran crecimiento tan dramático de la fe cristiana en los primeros siglos. Pues muy bien, entonces es un tiempo de fermento, es un tiempo de experimentar. Ahora, también quiero ser claro que los fariseos, saduceos y esenios no representan la mayoría de los judíos. La mayoría de los judíos no estaban en uno de estos grupos u otro, aunque la helenización sí es una influencia para la mayoría de los judíos en el mundo. Pero los fariseos, los saduceos y los esenios, aunque son grupos que quizás no son muy grandes en cuanto al número, en cuanto a su influencia intelectual y espiritual y religiosa, son muy importantes. De la misma forma que podemos identificar, no sé, la escuela de tal y tal universidad, que aún si no son muchos, vamos a decir 4 o 5 filósofos, 4 o 5 autores, 4 o 5 artistas, pero aunque el grupo era relativamente pequeño, tuvieron una gran influencia a nivel nacional o quizás a nivel global, pues más o menos de eso estamos hablando. Quiero hablar ahora un poco de la literatura. ¿Qué es lo que ocurre en el periodo intertestamental con la literatura? Primero que todo, tenemos ya la conclusión de la tradición profética. Por eso es tan dramático cuando Juan el Bautista llega como profeta, porque durante mucho tiempo no había existido la profecía en el pueblo de Israel. Malaquías, mira, tenemos que ser honestos y admitir que el Antiguo Testamento no termina en una nota feliz. Malaquías es el último de los profetas que tenemos en la Biblia cristiana. En la Biblia hebrea es Crónicas, es el último libro. Bueno,
Entonces Malaquías ya tienen el templo de nuevo, ya tienen los levitas, los sacerdotes, pero Malaquías está diciendo, no está bien, no está bien, hay divorcio, no están ayunando bien, la gente no viene con corazones sinceros. O sea, termina el Antiguo Testamento en una nota negativa. Pero eso representa la conclusión de la tradición profética. Pero eso no significa que el pueblo de Israel va a dejar de producir literatura. Al revés, es un tiempo de, como he dicho, de fermento, no solamente en cuanto a formas de judaísmo, pero también en cuanto a la tradición literaria. Por ejemplo, tenemos durante este periodo el crecimiento y el desarrollo de la tradición sapiencial, o sea, de libros de sabiduría. Tenemos dos libros que nosotros los llamamos los libros deuterocanónicos, ¿verdad? Estarían en la Biblia católica, pero la Biblia protestante no. Pero lo que estamos viendo hoy, no estoy proponiendo ninguna teología de estos libros, sino la historia de Israel, el desarrollo de Israel como un pueblo religioso, étnico, político, etc. Entonces tenemos dos libros en la Biblia católico, los libros deuterocanónicos, que representan la continuación de esta tradición que conocemos muy bien de Proverbios, Eclesiastés y Job, entre otros libros. Son los tres libros principales del Antiguo Testamento. Pero tenemos el libro de sabiduría, que se llama Sabiduría de Salomón, y después tenemos el libro de Eclesiástico, que no es lo mismo que Eclesiastés, que también a veces se le llama por el nombre del autor Ben Sirach, que significa el hijo de Sirach, y son proverbios y enseñanzas. Sabiduría es como un poema en alabanza, hablando muy positivamente de lo que es la sabiduría. Y hay citas de estos libros en el Nuevo Testamento. Hoy, si no son citas, son alusiones. Entonces, realmente para entender bien el Nuevo Testamento, nos ayuda mucho tener un conocimiento básico siquiera de estos libros. Otro género que vamos a ver que seguirá adelante son los relatos de héroes de la fe. Héroes de la fe. Pues tenemos algunos libros de estos en el Antiguo Testamento. Esther es un ejemplo muy conocido, aunque ella no es una heroína religiosa, es una heroína patriótica nacional. No hay ninguna indicación en el libro de Esther que ella es una mujer religiosa, pero ella salva a su pueblo. De alguna forma podríamos hablar de Ruth también como una heroína de la fe. Y muy bien la primera sección del libro de Daniel. El libro de Daniel realmente son dos libros muy diferentes, pero el texto narrativo adentro de Daniel es precisamente un héroe de la fe. Pues se siguen desarrollando este tipo de literatura durante este periodo. Y en la Biblia católica, los libros deuterocanónicos, encontraremos el libro de Judith y el libro de Tobías. El libro de Judith es una heroína que, siendo mujer soltera y muy bella, mata al gran general Holofernes y salva a su pueblo. Una vez un estudiante hizo una presentación comparando, creo que Judith y Esther. Es un estudio interesante hacer la comparativa entre estos dos libros de heroínas. Y ella dijo, bueno, yo me pregunté por qué Esther está en la Biblia, pero Judith no. Y ella dijo, bueno, pues fui a investigarlo un poco y al terminar, Judith, después de ser la heroína y matar al gran general Holofernes, mucha gente viene y propone el matrimonio a ella y ella dice que no. Entonces quizás era una mujer demasiado independiente. Bueno, yo no sé, pero eso era la idea de esta estudiante al estudiar el libro de Judith. Y el libro de Tobías, que ya encontramos el arcángel Rafael, que significa Dios sana. Por eso nosotros conocemos Miguel y Gabriel. Rafael viene de este libro de Tobías. Se trata de un hombre que por su fidelidad, por su virtud, puede salvar a una mujer de un demonio, Asmodeo, que es un nombre persa, y ellos se pueden casar y tener una familia judía contenta, saludable.
Y bueno, también es durante este tiempo que tenemos el nacimiento de un tipo de literatura que va a ser muy importante. Y estoy hablando de la literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica. Pues vamos a hablar ahora brevemente de este género de literatura que va a ser tan importante para el pueblo judío y para el pueblo cristiano. Pues, primero que todo hay que diferenciar entre la literatura profética y la literatura apocalíptica. La literatura profética, la mayoría de esa literatura del Antiguo Testamento no es apocalíptica. También quiero clarificar que aunque la mayoría de la literatura apocalíptica habla de algún catástrofe, alguna redención que llegará en el futuro de alguna forma, que no toda la literatura apocalíptica tiene que ver con el futuro. Por ejemplo, si vemos en el libro de Ezequiel 1, que es la visión del profeta, que también es sacerdote, no es una combinación no común en el Antiguo Testamento, y él está en Babilonia, y él tiene una visión dramática del carro de Dios, y que tiene ruedas de fuego, y los serafines que tienen 6 alas, y se cubren, y tienen 4 caras. Y bueno, pues obviamente todo esto es una forma de hablar en código, Pues entonces, primero que todo, pues aquí viendo mis notas, ciertamente la literatura apocalíptica, aunque a veces trata del pasado, del presente, suele predecir eventos catastróficos. Una segunda cosa, se trata del fin de la historia, de alguna forma, del fin de la historia. O sea, que no significa la destrucción de todo el universo. Los judíos no pensaban en la destrucción de todo el universo. O sea, una creación nueva, cielos nuevos, tierra nueva, eso más sería como con la segunda creación, que sería después del diluvio en Génesis. Están esperando una tercera creación, cielos nuevos, una tierra nueva. Entonces es como el fin de un capítulo, y que después el capítulo nuevo va a ser dramáticamente diferente de alguna forma. Y tenemos imágenes de esto en Apocalipsis, cuando la ciudad de Dios se baja de los cielos, y de alguna forma la barrera entre los cielos y la tierra, entre esta dimensión, este mundo y el reino de Dios ya desvanece completamente, de alguna forma. También encontramos que estos libros siempre son, bueno, casi siempre son seudónimos. ¿Qué significa eso? Que no suele usar el nombre del autor, sino usar el nombre de una figura bien conocida del pasado. Para nosotros hoy en día esto no está bien escribir algo y decir esto es escrito por Miguel de Cervantes, pero para ellos era una forma de identificar continuidad de tradición. Y por esto tenemos Apocalipsis que vienen, que dicen ser escritos por Adán, por Enoc, incluso el de Enoc se cita en el Nuevo Testamento. Hay un libro de Esdras que no está ni en la Biblia protestante ni católica, pero sí está en la Biblia ortodoxa de Etiopía, que es un Apocalipsis de Esdras. O sea, alguien quería comunicar algún mensaje apocalíptico y dijo, bueno, esto fue escrito por Esdras. Hay un libro que se llama Jubileos y dice que fue escrito por Moisés. O sea, esto es simplemente una característica muy normal de la literatura apocalíptica. Una excepción podría ser Apocalipsis. Ahora, el libro de Apocalipsis que tenemos, y Apocalipsis es una palabra griega, ¿verdad? ¿Qué significa Apocalipsis? Significa quitarle la vela a alguna cosa. Quitarle la vela. La idea es que alguna verdad está cubierta y que a través de esta literatura, esta escritura, le vamos a quitar la vela, o sea, revelar lo que está ahí. Ahora, revelar, algunas personas han pensado que significa poner una vela otra vez, pero el prefijo latín también puede significar quitar algo o hacer algo al revés, como regresar. O sea,
ir y regresar. Entonces aquí no significa revelar, hacer una cosa otra vez, no. Significa quitarle la vela. Revelación y apocalipsis son la misma palabra, uno en latín, una palabra en griego. También vemos que la literatura apocalíptica suele tomar una forma narrativa. Una forma narrativa. Déjame regresar al punto que estaba haciendo antes. Apocalipsis en nuestra Biblia dice ser escrito por Juan el Anciano. Ahora, siempre ha habido la pregunta, ¿Juan el Anciano es Juan el Apóstol o son dos diferentes Juanes? Pues en esos días Juan era un nombre común igual que hoy. No sé, pero pues algún día podremos hablar con el apóstol y preguntarle, o quizás encontrar a Juan el Anciano y él dice, no, yo nunca conocí a ese tipo. Bueno, el caso es que no se sabe, pero al parecer sí fue escrito por alguien llamado Juan el Anciano. Entonces eso sí sería diferente porque el libro de Apocalipsis no dice, bueno, esto es un Apocalipsis de San Pedro, que es también un libro que existe, si no me equivoco. Alguien quiso escribir un Apocalipsis a un cristiano y dijo, bueno, esto es de Pedro. Bueno, entonces nuestro libro de Apocalipsis sería una excepción a estas tendencias. Y estamos hablando de tendencias, no son leyes, ¿verdad? Son tendencias. Y algo que me parece de lo más importante de la literatura apocalíptica es que suele usar lenguaje y símbolos esotéricos. Lenguaje y símbolos esotéricos. Ahora, a veces hay un ángel que funciona como un guía para el vidente y le explica al vidente lo que está viendo. Pero a veces no. Pero parte esencial de la literatura apocalíptica es que si no conoces el significado de los símbolos, no vas a poder captar el significado del texto. Por ejemplo, si una persona que conoce muy bien el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, el libro de Zacarías, lee y conoce muy bien el culto y la liturgia del templo en Jerusalén, y lee Apocalipsis, verá muchas cosas. Por ejemplo, hay un montón de alusiones, referencias muy esotéricas. Por ejemplo, eso del número de la bestia, 666, y dice que tendrá la marca de la bestia y lo pondrá en la mano o en la frente. Eso es una alusión a Deuteronomio, cuando Moisés le dice al pueblo, tomad la Torá de Dios y ponedlo en tu mano, en tu cabeza. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la bestia de alguna forma es un legislador como Moisés, pero es una legislación falsa. O sea, es el anti-Moisés. Por ejemplo, otro ejemplo, un montón de ejemplos aquí. Y tengo algunas charlas sobre Apocalipsis en mi canal de YouTube, entonces si te interesa saber más de eso, pues hay algunos recursos ahí. La mujer que está encinta está parada y tiene una corona de 2 estrellas y está parada sobre la luna y el sol. Eso es una alusión a Génesis, ¿verdad? Cuando José tiene un sueño y el sol y la luna representan su padre y su madre y 2 estrellas representan los 12 hijos de Israel. Entonces hay un montón de alusiones muy sutiles que si no conoces toda la literatura de la tradición israelita, no puedes captar, pues, qué está tratando de comunicar el autor. Entonces, es una forma de comunicar en código. Si una persona griega o romana cogiese a un libro, diría, estos son, no sé, son estas tonterías de los judíos que siempre van escribiendo cosas que no tienen sentido, son como fábulas, son como, pues, cuentos de hadas, no tienen ningún significado, ¿ok? Pero más allá, si conoces todo el mundo de símbolos, pues puedes interpretar correctamente. Entonces es un código, es una comunicación en código. También, y este es el último punto que tengo sobre la literatura apocalíptica, también podemos identificar que es una literatura que
suele, otra vez son tendencias, suele surgir de un pueblo en peligro. Suele surgir de un pueblo que está, de alguna forma, en peligro. Porque, y lo vemos muy bien con Apocalipsis, también lo vemos con la sección apocalíptica de Daniel, que hay algún crisis para la comunidad. En el libro de Daniel, el crisis es la desolación abominadora de Antiochus Epifanios IV, creo que se llama, cuando él pone un ídolo de Zeus en el templo y después sacrifica cerdos sobre el altar en el templo de Jerusalén. Es lo que hace. Y entonces es una gran tragedia para el pueblo. Y en Apocalipsis, pues sería la persecución de Nerón, o quizás de Dioclesio, o quizás diferentes partes del libro son escritos durante los dos periodos. No sabemos definitivamente. Pero es una literatura de un pueblo perseguido, un pueblo sufriendo, un pueblo que necesita ánimo. Y es precisamente lo que hacen. O sea, tiempo, medio tiempo. ¿Qué significa? Siempre se está acercando la redención de tu Dios. Tu salvación se está acercando. Y también es un tipo de literatura que está tratando de decir, mira, más allá de lo que tú ves con tus ojos, hay realidades espirituales que tú no conoces. Es como pues un teatro, ¿verdad? Tú vas al teatro, ves a 4 o 5 actores y dices, oh, qué bonito, pero después imagina que el director te diga, bueno, te quiero dar un tour. Y después te introduce al joven que hace todas las luces y los micrófonos y conoces a la mujer que es responsable por los disfraces y todas estas cosas y encuentras a los artistas que hicieron el escenario y dirías, vaya, yo pensaba que había 4 o 5 actores, pero ahora estoy viendo que toda esta obra es de, no sé, 50 personas. Hay un montón de cosas detrás del escenario que están ocurriendo que son muy importantes, pero no lo había reconocido, no lo sabía. Y es lo que estás haciendo muchas veces la literatura apocalíptica. Está tratando de llevarte detrás de las escenas para que veas que Dios en su reino invisible para nosotros es activo, está haciendo cosas. La salvación del pueblo de Dios se está acercando. Ahora quizás no lo ves, quizás estás triste porque el anciano, el presbítero de la iglesia está encarcelado. Quizás estás triste o deprimida porque el diácono que tiene la caja de rollos y escrituras, pues vino el gobierno y se le quitó. Y ahora solamente las cosas que sabes de memoria puedes recitarlas en la iglesia. Quizás estás triste porque ya la cueva donde tenías tu iglesia lo han cerrado. O sea, ¿quién sabe qué? Pero el caso es que a pesar de eso, hay cosas buenas que están ocurriendo. Aunque tú no veas, estas cosas están ocurriendo y Dios está obrando. Entonces, es uno de los propósitos de esta literatura, que habla un pueblo en crisis, un pueblo perseguido, un pueblo sufriendo de alguna forma u otra. Bueno, pues en cuanto a la literatura, entonces, pues hemos reconocido 4 puntos que ya es la conclusión de la tradición profética con Malaquías, Zacarías, Trito, Isaías. Tenemos un crecimiento de la tradición sapiencial que sigue adelante y sigue adelante hasta el Nuevo Testamento. El libro de Santiago, claramente con sus proverbios y sus comparativas, es un libro de sabiduría judía. De hecho, un académico, y menciona a Jesús 2 veces. Dijo un hombre, o quizás fue una mujer, judío, y dijo, es un especialista en la Biblia, dijo, sin estas 2 referencias a Jesús, tú podrías tomar el libro de Santiago y circularlo en todas las sinagogas del Imperio Romano del primer siglo y nadie hubiera pensado que no fuese una escritura judía. Para que veamos, o sea, todo esto que estamos viendo del periodo intertestamental son hechos históricos, ¿verdad? Que conectan 2 mundos que muchas veces solemos ignorar, que hay tanta relación durante este periodo de fermento, un periodo de crecimiento, un periodo de experimentación
un periodo de realmente creatividad y realmente lo que es la creación y el nacimiento de lo que podemos identificar hoy como el judaísmo. Gracias. Y tenemos tiempo para preguntas o comentarios. Muchas gracias, Dwayne. Yo personalmente creo que no pasa nada por estudiar historia, por conocer un poco de la historia. Y si además está tan bien contada, pues como hemos podido escuchar en una clase de hoy con tanta claridad, pues yo creo que mejor que mejor. Así que muchas gracias y una felicitación por delante por la exposición de estas clases y especialmente también por la clase de hoy. Una pregunta que no sé si es demasiado larga o a lo mejor al revés, se puede contestar muy escuetamente, no lo sé. ¿Cuándo podemos hablar de la existencia de un canon para la Biblia hebrea? ¿Eso ocurre ya en el exilio o es posterior o hay varios cánones? Es una pregunta muy buena. Lo que sería el canon del Antiguo Testamento que nosotros usamos, que es el canon protestante, y obviamente católicos te darían otra respuesta, ¿eh? Entonces esto es, pero no una respuesta tonta, ellos tienen sus razones también, ¿verdad? Pero nosotros solemos identificar esto con el año 90, con un concilio judío que se llama el concilio de Yavne. Y es cuando ellos tienen que hacer decisiones difíciles, igual que los cristianos en el cuarto siglo, que es cuando tenemos el canon del Nuevo Testamento ya de una forma universal, pues que habían libros que algunos decían esto no debería de estar, y otros libros que mucha gente deseaba incluir, pero decidieron no, por diferentes motivos. Cantar es un buen ejemplo de un libro que apenas entró, o sea, para muchos era demasiado erótico, pero dijeron, bueno, esto es una alegoría del amor entre Dios e Israel, entonces está bien. Entonces el concilio de Yavne, o el consejo de Yavne, que fue alrededor del año, vamos a decir, la segunda mitad del siglo I, Anno Domini. Muchas gracias, Dwayne, por todo ese esfuerzo y bueno, creo que hemos aprendido muchas cosas también a la Iglesia Compromiso con Cristo, supongo que especialmente Javier, que habrá organizado todo esto. Yo tenía dos cuestiones. Una de ellas que me llama la atención es cuando hablamos de la Septuaginta y encontramos que hay diferencias con el texto hebreo, ¿no? Y, por ejemplo, en el Salmo 46, cuando dice sacrificio y ofrenda no quisiste, has abierto mis oídos. Y cuando llegamos a la Septuaginta, leemos sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Vamos a ver, los que creemos en la inspiración bíblica, ¿cuál de los dos textos es inspirado? Bueno, supongo que los dos, eso tendrá alguna explicación, pero un poquito que me gustaría que ahondaras en ello, porque no creo, no es una acomodación cristiana del texto, sino que ya fue una traducción, ¿no?, de los propios judíos de Alejandría o lo que sea. Bueno, pues sí, y pensamos que fue precisamente porque tantos cristianos comenzaron a usar la Septuaginta que el pueblo judío se alejó de la traducción, aunque había sido producto del pueblo judío de Alejandría. Pues es muy buena pregunta, y aquí pues no tenemos que preocuparnos por la inspiración de la escritura, ¿verdad? Pero simplemente es una pregunta es una pregunta que siempre encontramos haciendo traducciones de la Biblia. Y hay diferentes formas de contestar la pregunta en diferentes iglesias. Por ejemplo, en la iglesia ortodoxa, ellos traducen el Antiguo Testamento de la Septuaginta al idioma local. Ellos no traducen del texto masorético. Y nosotros solemos usar el texto masorético, pero que es un texto medieval. Entonces tenemos esta dificultad, ¿verdad? Tenemos la Septuaginta, que es un texto del tercer siglo antes de Cristo, pero en traducción,
o tenemos el texto masorético, que es un texto medieval, muy posterior a la Septuaginta, pero en el idioma original. Entonces, lo que hacen los académicos y los traductores cuando están traduciendo la escritura, toman en cuenta la Septuaginta, el texto masorético. También hay algunos textos parciales de Qumrán, del Vaticano, de Sinaí, diferentes lugares, pero no son un canon completo. Y también toman en cuenta otras traducciones muy antiguas, como al arameo, la Biblia Sacra Vulgata de San Jerónimo, y están tratando de decir, bueno, ¿qué es lo que qué es lo que mejor comunica el sentido que tenía el autor? Pero por lo general no hay grandes diferencias, pero hay excepciones, porque, por ejemplo, el libro de Jeremías, en la Septuaginta, la organización, el orden de los capítulos, en Jeremías es completamente diferente. E incluso para nosotros, porque nuestras Biblias suelen usar el texto hebreo principalmente, o sea, hay una preferencia para el texto masorético, vamos a decir. Muchas veces cuando encontramos una cita en el Nuevo Testamento y encontramos ahí una notita que dice, ay, esto es de Isaías 15, 18, y vamos a Isaías 15, 18, pues, parece ser un poco diferente. Pues es por eso, porque están usando la Septuaginta. Entonces, pues sí, simplemente es una pregunta de traducción, pero no lo hace diferente a cualquier otro texto antiguo. Hay que usar lo mejor que tenemos de la razón y del mundo académico, de investigaciones culturales, arqueológicas, para tratar de proponer, bueno, cuál de estos dos textos comunica con más claridad la intención del autor. Solemos usar eso hoy en día. Gracias. Mira, la otra cuestión es una pregunta. ¿Ves algún destello de creencia en la resurrección en el Antiguo Testamento, para entendernos? Has dicho que, bueno, que es en el periodo intertestamentario cuando empieza a tenerse conciencia de la resurrección y todo esto, ¿no? Entonces, podemos decir que no existen, porque cuando uno lee algunos salmos, que tu santo no verá corrupción o cosas de estas, parece que hay destellos, ¿no?, de este concepto. Entonces, no sé cómo piensas. Gracias. Sí, es muy buena pregunta. Hacer un desarrollo de todo lo que es las ideas, porque son ideas diferentes, de lo que es el mundo venidero, el porvenir. Hay muchos diferentes puntos de vista adentro del Antiguo Testamento. Pues has citado a uno de los cánticos del siervo que sufre, el siervo de Yahvé, de la segunda sección de Isaías. Pues que sí, al parecer el siervo muere, pero de repente no sabemos cómo ni qué ha pasado, aún está vivo. Bueno, entonces ahí hay una pista quizás de que por lo menos el siervo de esa sección de Isaías, que le iban a matar y él iba a revivir. Ahora, el concepto de una persona que estuviese muerto y después que regresa a la vida, lo tenemos en el Antiguo Testamento. No es común para nada, pero es un milagro que se hace de vez en cuando en el Antiguo Testamento. Lo más general que tenemos en el Antiguo Testamento es la idea de que de alguna forma en Sheol, pero es que Sheol significa simplemente la tumba, es una palabra muy general, muy ambigua, que de alguna forma en Sheol hay parte de Sheol donde los justos viven con Dios y los injustos de alguna forma no viven con Dios. Esto es lo que vemos en la parábola que nos da Jesús sobre Lázaro y el hombre rico. Jesús está demostrando una visión del porvenir que hubiera sido muy típico en el primer siglo. Pero una doctrina clara, nítida, de que habrá una resurrección al final del tiempo para los que han sido fieles al pacto, eso no lo encontramos hasta el Nuevo Testamento. Profesor Miller, ¿me oye? Sí. Vale. Mire, perdone, yo le quería formular una pregunta que la tengo ahí desde hace ya mucho tiempo, y es la siguiente. ¿Por qué en el canon
de las iglesias reformadas o de la iglesia reformada se rechazaron los libros deuterocanónicos. Sí. Cuando, y usted lo sabe bien, nadie se cree ahora eso de los 400 años de silencio. O sea, Dios no tardó 4 siglos en manifestarse y por lo tanto, luego hay una serie de libros que usted ha mencionado, que bueno, que están ahí, ¿no? Y entre ellos inclusive hasta Daniel. En fin, esto ya es una cosa de dominio público. Pero ¿por qué se rechazaron los libros deuterocanónicos de nuestro canon, del canon de la Biblia reformada? Sí, es muy buena pregunta. La iglesia cristiana nunca había reconocido un grupo, un canon del Antiguo Testamento hasta el siglo XVI. Teníamos el canon del Nuevo Testamento ya para el siglo IV en un sínodo de Roma, que creo que fue en 340 más o menos, y es ya cuando representantes de las diferentes iglesias de Asia, de África y de Europa todos dicen oficialmente estos son los libros del nuevo pacto, pero nunca sintieron la necesidad antes de la Reforma Protestante de definir claramente cuál era el canon del Antiguo Testamento. Entonces, durante mucho tiempo, pues simplemente se usaban los libros del Antiguo Testamento, los libros deuterocanónicos, y decían estos son los libros deuterocanónicos. Si los querías usar, los podías usar. Si no los querías usar, no los tenías que usar. Pero es durante la Reforma principalmente cuando ya los dos lados tienen que definir claramente qué van a hacer. Y entonces realmente la respuesta tiene que ver más con la Reforma que la Biblia. Hay un versículo en Macabeos donde dicen vamos a ir a ofrecer en el templo una ofrenda en memoria de los ancestros. Y los católicos dicen, mira, es que están en purgatorio y van a poder salir del purgatorio. Y los protestantes dijeron, no, que no existe el purgatorio, que eso está mal, ¿verdad? Entonces, los protestantes dijeron, vamos a ir con el grupo de libros que los judíos tenían de Yavne, y en el concilio de Trento, creo que se llama. Sí, sí. La iglesia romana dijo, vamos a reconocer todos los libros. La iglesia ortodoxa del Oriente nunca preguntó si estos libros eran inspirados o no, siempre los ha usado. Incluso hay otros cánones, el canon de la iglesia ortodoxa de Etiopía, una de las iglesias ortodoxas más grandes y más numerosas en todo el mundo, después de Rusia es la iglesia ortodoxa más grande, para que veas la importancia de esta iglesia, tiene un canon diferente que tiene aún más libros que el canon de la Iglesia Católica. Entonces, pensar que hay dos cánones no es correcto, hay aún más. ¿Puedo seguir formulándole otra pregunta? Sí. Sí, referente a que, bueno, a mí lo que me ha llamado siempre la atención, y es porque las tengo en facsímil, claro, es que la Biblia, la primera Biblia escrita en español, que es, por supuesto, protestante, que es la de Casiodoro de Reina, esta mezcla mete todos los canónicos con los libros canónicos, etcétera, etcétera. Y luego inclusive en la de Cipriano de Valera, hecha en Ámsterdam en 1603, él lo que hace es poner en un lado, primeramente, hace exactamente lo mismo que hace Lutero. Pone primeramente los libros canónicos, luego una sección en la cual mete todos los libros deuterocanónicos y luego el Nuevo Testamento. Se hace 3 partes de la Biblia. Y entonces eso es lo que siempre me ha llamado la atención, que en un momento determinado todo eso se rompió, ¿no? Sí, y de hecho durante muchos siglos en la tradición, algunas tradiciones protestantes irían con ese segundo modelo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y los libros apócrifos o deuterocanónicos, con el entendimiento de que esos libros deuterocanónicos son buenos y funcionan, o sea, están bien para dar ejemplos de virtud, de gente, no sé, generosa, de gente de fe, de gente que hace cosas buenas. No vas a encontrar teológicamente casi nada que es
que podría ser erróneo o problemático en los libros deuterocanónicos. Entonces, eso durante mucho tiempo era una tradición muy conocida en las iglesias protestantes, no usar esos libros para formular una teología dogmática, pero que estaban ahí, que funcionaban para enseñar, para dar ejemplares, hasta para predicar a veces. Pero bueno, eso en los últimos, ya no es tan común. Pero durante bastante tiempo eso hubiera sido una cosa totalmente aceptable y no hubiera sido problemático. Hola, Dwayne, muchas gracias por la conferencia. Una pregunta en esta línea también. ¿En la Biblia del Rey Jaime están los deuterocanónicos? En la Biblia original de King James, es buena pregunta. Mi respuesta es no sé, no estoy seguro, pero lo voy a investigar, ¿vale? Vale, gracias. Durante la Reforma Inglesa, promulgaron algo que se llaman los artículos de religión, y era como la definición de las creencias de la Iglesia en Inglaterra en cuanto a la Reforma, y dicen claramente, recibimos a todo lo que está en el Antiguo Testamento, que son estos libros, en el Nuevo Testamento, que son estos libros, y también aceptamos los libros deuterocanónicos, que son buenos para enseñar y predicar, pero no para formular dogma. Entonces, para que veas que hasta durante de las primeras 3 iglesias magisteriales protestantes, que era la reformada o presbiteriana, la luterana y la anglicana, que hasta ellos ya lo estaban anunciando desde un principio del siglo XVI. Pero voy a ver eso del King James Bible. Gracias. Me encanta cuando me hacen preguntas que no sé la respuesta, porque significa que yo tengo que ir a investigar algo. Bien, pues ¿alguna otra pregunta o comentario? Sí, iba también a animar si había alguna pregunta o comentario más. Y si no, pues daros las gracias a todos. En primer lugar a Dwayne, al profesor excelente que hemos tenido a lo largo de este curso. Gracias también a todos vosotros, los que habéis asistido a estas clases, los que os habéis conectado hoy, en días anteriores. Pues gracias también por vuestro interés. Y quería dar gracias también especialmente a Pablo Villafranca, que está ahí detrás del Zoom, dándoos conexión y entrada. Y no solamente esto, sino que pues también se encarga después de grabar o editar los vídeos de estas conferencias, de estas clases, colgarlos en la página web, mantener la página web de la EVA. Y quisiera también transmitirle nuestra gratitud por ese trabajo, que a veces pues es invisible, pero que es muy, muy importante. Y a todos los que también, incluido Pablo, por supuesto, que han ayudado a preparar el curso antes de que el curso pues, se pudiera ofrecer como lo hemos podido disfrutar. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Y Dwayne, nos encantará escucharte en alguna otra ocasión. Y habría que continuar esto. ¿Qué pasó después del exilio? Y todo esto es muy, muy interesante. Pues obviamente tengo mucho que decir en cuanto al Nuevo Testamento también, ¿verdad? Y brevemente la respuesta es sí. La traducción del rey James tenía los libros deuterocanónicos. Perdón, Javier, puedes seguir, pero quería compartir eso de una vez. Bueno, se han hecho también preguntas, ¿verdad?, interesantes que siempre ayudan a profundizar en el conocimiento. Y a veces pues las dudas que tiene uno no son exclusivas de él, sino que pues son de otros muchos. Y pues también, gracias por haber dicho en esta ocasión y en otras. Pues sencillamente no lo sé y se puede investigar y se puede conocer. Y de eso se trata, de conocer, de aprender más acerca de nuestra fe, que se basa en unos escritos. Tiene ahí su referente, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y conocer no solamente el texto, sino también el contexto, especialmente el contexto histórico, el contexto social, el propósito de esos libros, pues yo creo que nos ayuda mucho a entender mejor y a vivir mejor nuestra fe. Así que espero que no solamente haya sido un ejercicio de conocimiento intelectual, sino también algo que edifique nuestras vidas y nos haga ser mejores siervos y seguidores de Jesús. Eso, digamos, es el propósito de la escuela, no solamente pues
transmitir conocimientos, sino cambiar o ayudar a cambiar la vida de nuestras personas para servir mejor a nuestro Señor. Y bueno, no sé si ha quedado alguna pregunta todavía en el tintero. Si alguien quiere hablar, pues que hable ahora o bueno, ya nos veremos en otra ocasión. No voy a decirlo de calle para siempre. Pues si os parece, entonces, si no hay preguntas ni ninguna intervención más, pues terminamos nuestra reunión y bueno, pues esperamos vernos en el próximo curso con otro tema, con otros desarrollos. Carlos Escaño dice que dar gracias al conferenciante. Y no vemos. A ver.